Buenos días. Les damos la bienvenida hoy, 30 de junio del 2021, a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad tenemos una invitada externa, la doctora Paulina Núñez Martínez. Ella es médico genetista, trabaja en la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología y nos va a hablar sobre un tema muy interesante relacionado con el abordaje de síndromes de cáncer hereditario. Doctora Núñez, el micrófono es suyo, la escuchamos. Muy buenos días, agradezco la invitación para presentar esta sesión, en especial a la doctora Maura Robledo, que ha sido una gran amiga y colega desde que inicié la especialidad. Y bueno, el propósito de esta presentación es platicarles un poquito de lo que hacemos en la Clínica de Cáncer Hereditarios del INCAN. Primero vamos a hablar sobre algunas generalidades, que bueno, la etiología del cáncer podemos dividirla en tres grandes grupos. El esporádico, que es el más frecuente en el 70% de los casos, el cual tiene una etiología multifactorial. Después está el grupo familiar, que es alrededor del 20% de los casos. Y en este grupo, que es importante diferenciarlo del hereditario, pues vamos a tener una familia con dos o más personas afectadas con cáncer, en el cual en el árbol genealógico no vamos a identificar un patrón de herencia mendeliano. La edad de presentación suele ser lo esperado para el riesgo poblacional, y normalmente la etiología, se puede hacer una etiología ambiental al tipo de tumores que se presentan, por ejemplo, el virus del papiloma humano en un cáncer cervicouterino, o antecedente de tabaquismo o exposición a humo de leña en pacientes que han tenido cáncer de pulmón. El hereditario corresponde al 5 al 10% de los casos, y aquí vemos claramente en el árbol genealógico un patrón de herencia mendeliano, que usualmente es un patrón autosómico dominante. La edad de presentación del cáncer suele ser en edades más tempranas de lo esperado, por ejemplo, un cáncer de mama antes de los 40 años. Y aquí las pacientes tienen un alto riesgo para desarrollar cáncer e incluso para desarrollar segundos o terceros primarios. Aquí les puse un ejemplo de cada uno de estos grupos. Aquí vemos un árbol genealógico de 4 generaciones en donde se observa un cáncer esporádico. Vemos una mujer en la generación 3 con cáncer de mama, que tuvo el diagnóstico a los 54 años, que es, después de los 50 años es lo esperado para la población en general, en donde el único afectado en la familia es su papá con un diagnóstico de cáncer de pulmón, y él tenía antecedente de tabaquismo, y pues también fue una edad grande en realidad en la que se identificó este diagnóstico. El segundo ejemplo corresponde al patrón familiar. Vemos un árbol genealógico de 3 generaciones, en donde nuestro propósito tiene cáncer de esófago, el cual se diagnosticó a los 48 años. Él, como antecedente, ya sabía que tenía esófago Barrett debido a una gastritis crónica, y tiene antecedentes por ambas ramas familiares. Una tía paterna con un cáncer cervicouterino, el cual se asoció justamente a un virus del papiloma humano, y por rama materna, ambos abuelos presentaron cáncer. El abuelito tiene cáncer de pulmón, el cual está asociado al tabaquismo, y la abuelita tuvo cáncer de mama. Este diagnóstico fue ya a una edad bastante avanzada, a los 82 años. Y este tercer ejemplo es justamente de un árbol genealógico con sospecha de cáncer hereditario. Vemos que nuestra paciente, que está en la generación 3, es una mujer con cáncer de mama. El diagnóstico se realizó a los 57 años, y aquí tal vez la edad no les llama tanto la atención porque fue después de los 50 años. Sin embargo, este diagnóstico fue un cáncer, un tumor triple negativo. Y los tumores triples negativos antes de los 60 años es justamente un criterio para sospechar que pueda tratarse de un cáncer hereditario, específicamente de un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Como pueden ver en el árbol, tiene varios antecedentes de cáncer en la familia por rama materna. Podemos observar cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, incluso algunas edades. Por ejemplo, en la generación 4 se observa una mujer con cáncer de ovario a los 44, con cáncer de mama. Las edades en realidad no han sido tan jóvenes, más únicamente en una prima que presentó cáncer de mama a los 49 años. Y bueno, con estos antecedentes, pues se sospecharía justamente de un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Eh, para entrar un poco más ya en el tema,
Recuerden que el cáncer hereditario se debe a justamente a una enfermedad genética hereditaria, es decir, de los dos alelos que tenemos de los genes que usualmente podrían evitar o tratar de protegernos contra el cáncer, nacemos con una copia, la cual se encuentra mutada, es decir, ese es el primer golpe de acuerdo a la teoría de Knudson. Y esta mutación, el decir que es una mutación germinal, significa que se encuentra mutada en todas las células de nuestro cuerpo. La segunda mutación, que es el segundo golpe, el second hit, este se da ya a nivel somático. Y esto es a diferencia de cuando se trata de un cáncer esporádico, que normalmente los dos alelos de ese gen son normales, se da a nivel somático ambas mutaciones que ya son de manera adquirida. Y como les decía anteriormente, síndromes de cáncer hereditario usualmente se heredan de forma autosómico dominante, es decir, mamá o papá suelen ser portadores de esta mutación y ellos cada vez que tienen hijos hay un 50% de riesgo de que se pueda heredar y 50% de que no pueda heredarse. Entonces, esto también es algo importante porque no solo es útil saber si nuestro paciente tiene o no un cáncer hereditario, sino también es importante para la familia porque podemos identificar personas en riesgo. ¿En quién podemos sospechar de un síndrome de cáncer hereditario? Esta es una tablita en donde, bueno, vienen los criterios muy puntuales. Les decía yo que cáncer en edad temprana es un factor muy importante, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de colon antes de los 50 años. Cuando vemos en una misma persona que tiene 2 o más tumores primarios, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama y ovario o con cáncer de endometrio y de colon, en órganos pares como cáncer de mama bilateral o cáncer renal bilateral. También es importante si en una misma familia hay 2 o más familiares con cáncer, que puede ser del mismo tumor o incluso diferentes, pero que de alguna manera pueden estar relacionados a un síndrome de cáncer hereditario, tumores poco frecuentes, por ejemplo, cáncer de mama en varones o cáncer medular de tiroides. Estos pacientes todos deberían de ser valorados por un genetista. Grupos étnicos con mayor riesgo como los judíos ashkenazi y diagnósticos histológicos de algunos tumores. Les decía yo hace un momento que los tumores triples negativos antes de los 60 años es un criterio para enviarlo como de referencia, y también actualmente el cáncer de ovario epitelial no mucinoso también es otro criterio que todas las pacientes con este diagnóstico deberían de tener una valoración por genética. Ahora, ¿cómo? Finalmente, obviamente se tiene que hacer una valoración de estos pacientes. La cita de primera vez, pues es una historia clínica completa, se hace un árbol genealógico, es justamente eso, una parte muy importante para nosotros para poder identificar las personas que han tenido este diagnóstico en la familia, a qué edades se han hecho los diagnósticos, y una exploración física completa. La recomendación por muchos años, ya cuando tenemos la sospecha de un síndrome de cáncer hereditario, pues se tiene que decidir qué tipo de estudio molecular se debe de hacer para poder hacer ya el diagnóstico certero. Y por muchos años la recomendación había sido realizar estudios de un gen o de genes limitados de acuerdo al síndrome de cáncer hereditario sospechado durante esta valoración de los pacientes. Y bueno, el ser un estudio limitado permite dar toda la información necesaria de acuerdo a la prueba que se va a realizar, porque recuerden que estos pacientes requieren un asesoramiento genético previo a realizar un estudio molecular y posterior a realizarlo para la entrega de resultados. Y en este asesoramiento genético, en realidad, cuando escogemos un estudio de gen único limitado, pues es más sencillo aportarle la información necesaria que el paciente requiere para saber pues la importancia de este estudio y qué conlleva. Se les puede comentar cuáles son los riesgos relacionados a ese gen en particular en donde estamos, por ejemplo, sospechando que exista una variante patogénica, qué medidas de seguimiento se tienen que dar, qué medidas preventivas se pueden llevar a cabo. Y normalmente estos genes pues son de alto riesgo y cuentan ya con guías de seguimiento que nos orientan justamente al manejo de estos pacientes. Tradicionalmente los paneles multigenes tenían ciertas indicaciones. Por ejemplo, en pacientes en donde se tenía la alta sospecha de que se tratara de un síndrome de cáncer hereditario y que el estudio molecular, por ejemplo, el caso que les puse de mama ovario hereditario, que si el estudio molecular de BRCA1 y BRCA2 fuera negativo, pero con la alta sospecha, podríamos de manera secundaria pedir un panel
para estar seguros de que no se encontrara alguna variante patogénica en otro gen que no se había analizado previamente. O, por ejemplo, también otra recomendación era en familias en donde se encontraban antecedentes familiares por ambas ramas y se sospechaban de síndromes de cáncer hereditario diferentes, o incluso cuando en la familia no sabíamos los antecedentes si había o no, porque el paciente desconocía totalmente esta información. Sin embargo, con la secuenciación de próxima generación, pues los paneles multigenes cobraron una gran importancia, y no solo en oncogenética. Al poder analizar al mismo tiempo varios genes y a un menor costo, es mucho más accesible para nuestros pacientes, y también pues es ya cada vez más utilizado porque en un mismo estudio podemos analizar, pensando en cáncer hereditario, pues ya varios genes que sabemos que pueden asociarse con el cuadro clínico que estamos viendo con nuestros pacientes. Una desventaja de estos paneles, que eso hay que tomarlo en cuenta, es el alto porcentaje de variantes de significado clínico incierto que se identifican. Otro es que los genes incluidos no son solo de alto riesgo, sino que pueden ser de moderado o bajo riesgo, de los cuales aún desconocemos mucha información sobre ellos en cuanto a los riesgos que pueden tener, y también es importante mencionar que no en todos tenemos guías de seguimiento que nos ayude a vigilar o valorar a nuestros pacientes. En la actualidad existen ya múltiples paneles multigenes comerciales. Esto ya depende de cómo quieran ustedes seleccionarlos, y incluso las guías de práctica clínica, por ejemplo, estas del NCCN, que son de las más utilizadas porque usualmente son las más actualizadas, han evolucionado ya en los últimos años para incorporar estos paneles multigenes. Por ejemplo, aquí les puse la guía del 2019, en donde si el paciente cumplía criterios para un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, pues se recomendaba hacer primero un estudio molecular para BRCA1 y BRCA2, que son los genes que normalmente se asocian a este síndrome. Sin embargo, ya en las guías del 2021, hasta les puse la revisión más actual, pero en realidad desde el 2020 ya recomiendan hacer un panel en donde se incluyen los genes que más frecuentemente pueden asociarse a cáncer de mama u ovario hereditario. Esta imagen se las puse porque, bueno, también finalmente hay criterios que nos orientan a saber si nuestro paciente verdaderamente podemos sospechar o no de un síndrome de cáncer hereditario. Sin embargo, pues no todas las familias leen el libro, o no todas cumplen con los criterios para, más bien cumplen con criterios para sospechar más de un síndrome de cáncer hereditario. Y en estos casos, sin duda, por ejemplo, el uso de los paneles es muy útil porque en un mismo estudio podemos abarcar diferentes síndromes de cáncer hereditario. En esta imagen es de un artículo que se publicó en 2018. Se quería documentar justamente qué tan útiles eran estos criterios clínicos para solicitar o no estudios moleculares. En este estudio se incluyeron 1,000 pacientes con sospecha de mama ovario hereditario. La mitad de ellos, que son los que se encuentran en azul, cumplían criterios para un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, y la otra mitad no cumplía con estos criterios. Se les realizó un panel de 80 genes, y en este estudio, por ejemplo, se identificó una variante patogénica en 83%, es alrededor de un 8.6% de los pacientes, que es más o menos lo reportado en diferentes ya publicaciones, de los cuales 38 de estos, o sea, casi la mitad, no cumplían estrictamente los criterios para mama ovario hereditario. Si se hubieran realizado únicamente en estos pacientes que tenían todos los criterios tal cual venían en estas guías, pues muchos de estos pacientes se hubieran quedado sin diagnóstico. Únicamente hubieran diagnosticado a 15 pacientes. Y esto muestra la utilidad clínica de los paneles, y también incluso pues la misma valoración que se hace durante la consulta de genética, que a veces no tienen totalmente los criterios para un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Sin embargo, por justamente todos los antecedentes que se encuentran en la familia, o que lo que se documenta en esta valoración de primera vez con nuestros pacientes, sospechamos que sí pudiera ser algo hereditario. También en este estudio, más del 50% de las variantes que se encontraron fueron de significado incierto, que era algo que les comentaba anteriormente, que esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para la correcta interpretación de estos resultados, y porque estas variantes de significado incierto resultan la verdad es que es como un dolor de cabeza, porque no tenemos un reporte ni positivo ni negativo. Incluso para transmitirle la información a nuestros pacientes es difícil, y para el seguimiento también lo hace un poco complicado.
Y bueno, finalmente este otro artículo es un estudio en donde evaluaron la asociación de 32 genes de susceptibilidad para cáncer en pacientes referidos para un panel de multigenes. De todos los pacientes que cumplían criterios para solicitar un estudio molecular de BRCA1 y BRCA2, en el 67% de estos pacientes se identificó una variante patogénica en otro gen totalmente diferente, incluyendo, por ejemplo, en 5% de estos casos se encontraron genes asociados a síndrome de Lynch, que esto ya se ha reportado. Hay familias en donde por árbol genealógico, por antecedentes, sospechamos de mama ovario hereditario y cuando llega el resultado de estudio molecular resulta ser un síndrome de Lynch, o al revés, pareciera un síndrome de Lynch y cuando recibimos el resultado de estudio molecular finalmente se diagnostica un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. En estos pacientes, más de la mitad cumplían criterios clínicos para síndrome de Lynch y en ellos, por ejemplo, en este artículo que les menciono, 8.8% de estos pacientes presentaban una variante patogénica ya sea en BRCA1 o en BRCA2. Y aquí, por ejemplo, bueno, les puse nada más las frecuencias, estas barritas que se ven del lado derecho de la pantalla. En color azul oscuro son las variantes patogénicas identificadas en BRCA1 o BRCA2. En azul claro son otros genes que les puse aquí abajo como ATM, CHEK2, PALB2, BARD1. En amarillo son genes asociados a Lynch y en gris son otros genes que son tal vez un poco menos frecuentes. Está, por ejemplo, es CDKN2A, que se asocia a melanoma y páncreas. Está SMAD4, POLD1, POLE incluso. Y si se fijan, por ejemplo, cuando vemos los tumores solitos, por ejemplo, cáncer de ovario únicamente, pues sí, la mayor frecuencia ha sido hacia BRCA1 o BRCA2. En tumores uterinos, igual la mayor frecuencia es en genes asociados a mismatch, que es justamente de síndrome de Lynch, igual en cáncer colorectal. Y cuando vemos tumores, o bueno, pacientes que ya tienen, por ejemplo, 2 tumores, igual mama ovario hereditario, pues es el mayor indicativo para sospechar de un síndrome de cáncer mama y ovario hereditario. Aquí también las mayores o la mayor frecuencia es de variantes patogénicas en BRCA1 y BRCA2. En tumores triples negativos, como les mencionaba antes de los 60 años, pues también aquí hay que pensar primero en un mama ovario hereditario. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, en las últimas gráficas ponemos aquellos que cumplen, por ejemplo, para síndrome de Lynch, pues en la mayoría de las veces, obviamente encontramos una variante patogénica en algunos de los genes de mismatch, pero fíjense cómo se siguen encontrando variantes patogénicas en otros genes. Entonces, eso también, pues, nos habla de el uso o la importancia de realizar ya actualmente paneles multigenes. Y aquí les puse algunos casos clínicos de la clínica de cáncer hereditario para hacerlo como modo ya de ejemplo. Por ejemplo, este primer árbol genealógico de 5 generaciones, podemos ver nuestro propósito, que es el individuo 316, está en la tercera generación, es una paciente con cáncer de ovario seroso papilar de alto grado, el cual se diagnosticó a los 51 años. Como antecedentes de importancia, tiene una hermana que tuvo leucemia a los 53 años y falleció a esa misma edad. El papá tuvo cáncer de próstata a los 86 años. Tiene 2 tías paternas con cáncer de mama, una de ellas diagnosticada antes de los 45 años, que esa es una edad temprana para este diagnóstico. Una tía paterna con un tumor abdominal no especificado que falleció a los 73 años. Otra tía paterna con cáncer de colon a los 89. Prima hermana paterna con cáncer de mama y 2 primas hermanas paternas con un cáncer no especificado. De acuerdo a las guías del NCCN, esta paciente, bueno, simplemente por ser ella paciente con cáncer de ovario, epitelial no mucinoso, ella ya era candidata para hacer un estudio molecular, por lo menos de los genes BRCA1 y BRCA2, porque el cáncer de ovario actualmente sabemos que hasta el 25% de los casos pueden ser hereditarios. Y si a esto le agregamos que pues hay antecedentes de cáncer en la familia de próstata, de mama, tumores abdominales que podrían bien haber sido también ovarios, pues sí tenemos criterios para sospechar un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Esta paciente, de acuerdo a las guías, cumple justamente con estos criterios que les pongo subrayados con rojo. Uno es el diagnóstico como tal de la paciente y la otra es que cuenta con antecedentes de cáncer de ovario, páncreas y mama en la misma rama familiar.
Y esta paciente le hicimos un estudio molecular de BRCA1 y BRCA2 en donde se identificó efectivamente una variante patogénica en el gen BRCA1. Esta variante ya es altamente conocida y ya con esto pues, podemos ya darle, y que esa es la importancia de identificar a estas pacientes, un seguimiento de acuerdo a este diagnóstico. Es una paciente de alto riesgo. Ella tuvo ya cáncer de ovario, pero tiene mucho mayor riesgo para cáncer de mama, por lo tanto también hay que darle seguimiento para esto. Y bueno, justamente aquí es donde nos apoyamos en las guías, en donde nos ayudan a establecer una vigilancia o seguimiento a los pacientes y no solo a ellos. Recuerden que esto es algo hereditario, por lo tanto, una vez identificada la variante patogénica en nuestro paciente, es importante hacer estudios de extensión familiar, sobre todo inicialmente a los familiares de primer grado, para saber si hay alguien más en la familia que sea portador de esta mutación y que también amerite tener algún tipo de seguimiento. Para mama ovario hereditario están las guías bastante claras. Hay seguimiento clínico que se hace justamente con resonancias magnéticas de mama o mastografías, ultrasonidos transvaginales con el marcador C125 para cáncer de ovario, para cáncer de próstata igual nos indican el antígeno prostático normalmente a partir de los 40-45 años. Y en caso de haber antecedentes de páncreas en la familia, pues también es importante tener un seguimiento en cuanto a este diagnóstico en nuestros pacientes, principalmente en pacientes con variantes patogénicas en BRCA2, que son los que tienen mayor riesgo. Este segundo ejemplo es un paciente que tuvo cáncer de mama, fue un cáncer de mama a los 71 años, igual ese no es una edad temprana, sin embargo tiene una hermana con igualmente cáncer de mama, que fue a los 52 años, falleció a los 72. La mamá tuvo un doble primario, primero tuvo mama y después páncreas, y el primer diagnóstico fue a los 75 y finalmente la paciente falleció a los 90. Tenemos una tía materna con cáncer de mama también. La abuelita materna igualmente presentó cáncer de mama y por rama paterna incluso tenemos también varios antecedentes. Tenemos un tío con cáncer hepático, una tía con cáncer uterino y cáncer de mama, otra tía con diagnóstico de cáncer de colon y mama, un tío con cáncer de colon, el abuelito paterno tuvo cáncer gástrico y tenemos una prima con cáncer de mama y un primo con cáncer de colon. Todas las edades en realidad pues corresponderían a un riesgo para ese tipo de tumores. Sin embargo, llama la atención que sean tantos antecedentes de cáncer en la familia y aquí, como les decía, tal vez por rama materna podría ser para síndrome de mama ovario hereditario y por rama paterna para un síndrome de Lynch, y justamente este era un criterio que anteriormente se utilizaba para realizar un panel multigenes sin un estudio de gen único o limitado. Esta paciente se ingresó a un panel multigenes y el resultado fue una variante patogénica en el gen PALB2, que también tiene que ver con cáncer de mama y ovario hereditario. De hecho, PALB2 es otro de los genes que participan en la recombinación homóloga y justamente trabaja junto con BRCA2. Entonces, el cuadro clínico, los tumores que normalmente se asocian a variantes patogénicas de PALB2, pues son muy similares a los que tiene BRCA2 y suelen ser ya en edades más tardías de las asociadas a BRCA2. El seguimiento pues también es básicamente vigilar mama, ovario, en el caso de los varones próstata, y PALB2 también se asocia con mayor riesgo para páncreas, entonces también eso es algo importante que tomar en cuenta durante el seguimiento de nuestros pacientes. En este tercer ejemplo, es un árbol genealógico, bueno, de 4 generaciones. Aquí vemos igualmente una mujer con cáncer de mama, fue a los 44 años. Ella tiene un hermano que tuvo cáncer de colon a los 45, otro hermano con cáncer de recto a los 40, una hermana con un cáncer cervicouterino a los 49, una hermana con cáncer de endometrio a los 59 y una sobrina con cáncer de colon a los 20 años, súper joven. Por rama materna, que es en realidad donde están todos los antecedentes, pues podemos observar que su mamá tuvo cáncer de duodeno. Tenemos una tía materna con cáncer de colon, una tía materna también con cáncer intestinal, 2 tías maternas con cáncer intestinal y vemos primos igualmente afectados
con cáncer cánceres no especificados, algunos de ellos, cánceres de colon a los 46, a los 58, a los 47 años, y una prima con cáncer de mama a los 47. Entonces, bueno, con estos antecedentes, igual un probable diagnóstico podría ser un síndrome de Lynch. Con ella se hizo un panel y justamente lo que encontramos es una variante patogénica en MLH1. Recordemos que el síndrome de Lynch está causado principalmente por 5 genes, que es MLH1, PMC2, MCH2, MCH6 y EPCAM, y MLH1 justo es de los principales o de los más frecuentes encontrados. Se ha asociado ya, se han reportado ya varios artículos en donde hay asociación justamente del cáncer de mama con el síndrome de Lynch. Principalmente, o el mayor riesgo es para aquellas pacientes que son portadoras de variantes patogénicas en MCH6 y PMC2. Y como tal, ya también para este diagnóstico, que el síndrome de Lynch es el cáncer colorectal hereditario más frecuente, también tenemos ya guías que nos dicen justamente qué tipo de vigilancia o seguimiento hay que tener con nuestros pacientes, ¿no? Aquí es importante, dar todas estas recomendaciones. Les repito, no solo a nuestro paciente, también es importante buscarlo en sus familiares para que todos tengan una correcta vigilancia de acuerdo a los riesgos que pueden presentar. Este otro caso es un paciente de 35 años con un cáncer de recto. Este paciente tiene una hermana con cáncer de ovario a los 38, que eso igual pues es joven para ese tipo de tumor. Una hermana que falleció con un tumor uterino, que ese sí no pudimos detallar si era un tumor de endometrio, un tumor de ovario, un cáncer cervicouterino. El papá presentó cáncer de colon y falleció a los 64 años. La abuelita paterna tuvo cáncer de páncreas y tenemos un primo hermano paterno que tuvo también cáncer de colon. Por rama materna vemos el abuelito que presentó cáncer de colon también, ya fue una edad mucho más grande, 80 años, sin embargo, tanto la mamá como sus hermanos, pues ninguno ha presentado ninguna otra diagnóstico de cáncer, así que aquí más bien vamos a sospechar algún síndrome de cáncer hereditario por los antecedentes que se han presentado por rama paterna, ¿no? Que de acuerdo a los diagnósticos, pues lo más frecuente sería pensar, y de acuerdo a los criterios clínicos, pensar en un síndrome de Lynch. Se le hizo a este paciente igualmente un panel multigenes, en donde el diagnóstico, la variante patogénica fue en BRCA1. Esto era algo de lo que comentábamos en las primeras diapositivas, que a veces los criterios clínicos que vemos en nuestros pacientes nos orientan hacia un diagnóstico, sin embargo, cuando tenemos el resultado de los estudios moleculares, pues corroboramos que sí es algo hereditario, pero se trata de otro síndrome de cáncer hereditario. Ya con este resultado, obviamente el seguimiento, la vigilancia que debemos hacer con nuestro paciente y con la familia en caso de encontrar más portadores, tiene que ver con el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Sin embargo, recuerden que tiene antecedentes de cáncer colorectal, entonces a este seguimiento también tenemos que agregarles colonoscopías porque en esta familia también se está incrementando el riesgo para ese tipo de cáncer. Entonces, eso también es muy importante, no solo dejarnos llevar por lo que nos dice, recuerden, son solo guías, pero también los antecedentes y lo que se encuentran en nuestro paciente y en su familia son importantes para darles un mejor seguimiento o vigilancia. Este siguiente caso es una mujer con cáncer de mama bilateral metacrónico. El primer diagnóstico fue a los 45 años, que esa fue una edad temprana, y el segundo fue a los 62. No presentaba en realidad antecedentes de cáncer en la familia, sin embargo, recuerden que el cáncer de mama bilateral, pues es un criterio para sospechar que pueda ser algo hereditario, y el diagnóstico del primer tumor, pues también fue justamente una edad temprana. Y estos fueron los criterios que se utilizaron para ofrecerle el panel multigenes. En esta paciente se encontró una variante patogénica en el gen CASP8, que en realidad pues es uno de los genes de bajo riesgo. Sí se ha publicado que estas variantes patogénicas suelen incrementar el riesgo para cáncer de mama, o también incluso se ha documentado como un gen modificador en la presentación de cáncer de mama hereditario.
es de estos, este tipo de resultados, y por eso se los quise poner, son importantes porque uno de este gen, la verdad es que todavía desconocemos mucha información. Hasta ahora solo se ha relacionado al cáncer de mama, pero no sabemos si pudiera estar también involucrado en incremento de riesgo para otros tipos de cáncer. Y no tenemos guías que nos ayuden para ver qué tipo de vigilancia o seguimiento hay que tener con estos pacientes. Entonces aquí, por ejemplo, si vamos a ofrecer obviamente el estudio molecular al resto de la familia, si se encontrara algún otro portador de esta variante patogénica, pues todo su seguimiento iría encaminado a cáncer de mama, porque es lo que ahora sabemos que nos puede incrementar el riesgo. Pero sí les quise poner este ejemplo para que recuerden que hay que escoger bien qué paneles multigenes vamos a ofrecer a nuestros pacientes y hay que saber qué genes están incluidos en estos paneles, porque no siempre los resultados son sencillos de interpretar ni tampoco tenemos las guías que nos ayuden a ver qué tipo de vigilancia o seguimiento hay que tener con nuestros pacientes. Y es por eso que estos resultados se deben de interpretar por personas que sepan hacerlo. Este creo que es el último ejemplo que les puse de caso clínico. Es una mujer que tiene antecedente de varios mielomas. Hasta ahora lleva ya 4 diagnósticos diferentes de melanomas, perdón. Su mamá tuvo cáncer de mama a los 54 y a los 70 presentó un melanoma en piel cabelluda. Sin embargo, ya por rama materna no tenemos ningún otro antecedente. Y por rama paterna, su papá presentó cáncer de páncreas a los 72 años, falleció al año siguiente con una enfermedad ya metastásica. Tenemos una tía paterna también con cáncer de páncreas que fue joven a los 45 años y otra tía paterna con cáncer de páncreas a los 69 años. Esto, el primer criterio para sospechar que pueda ser algo hereditario, pues son los diagnósticos que tenemos con nuestra paciente. 4 melanomas no es usual en una misma persona y el tener antecedentes también de páncreas en la familia, pues nos orienta hacia que pudiera tratarse de algo hereditario. En ella se ofreció, bueno, un panel en donde se identificó una variante de significado clínico incierto, las que les digo que son pues cada vez más frecuentes y sobre todo en paneles, mientras más grandes sean, mayor es el porcentaje de estas variantes que identificamos. CDKN2A es un gen que sabemos que incrementa el riesgo tanto para melanomas como para páncreas, o sea, tiene que ver justamente con los antecedentes que vemos en la familia de nuestro paciente y en ella como tal. Sin embargo, al ser una variante de significado clínico incierto, significa que no tenemos todavía suficiente evidencia para demostrar que esta variante sea lo que les está incrementando el riesgo. Esta variante, de hecho, está todavía con conflicto de interpretación. En algunas bases de datos la reportan como probable patogénica, en otras la reportan como benigna y otras sí como totalmente de conflicto de interpretación. Sin embargo, ya bueno, con estos antecedentes, pues es importante mantener en vigilancia a la paciente y a su familia, porque en algún momento esta variante se tiene que reclasificar, ya sea a lo patogénico o a lo benigno, pero mientras tanto, pues sí, al correlacionar con los antecedentes que tenemos o que estamos viendo en esta familia, sí es importante darle seguimiento, tanto para melanoma como para cáncer de páncreas. Y bueno, finalmente les quise traer un poquito de cómo trabajamos en la clínica, cómo es que llegan los pacientes con nosotros. Normalmente todos los pacientes que vemos son pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Usualmente sus médicos tratantes, que son oncólogos médicos o quirúrgicos o los gineco-oncólogos, son los que identifican si tienen algún criterio para sospechar de tratarse de un síndrome de cáncer hereditario y son los que los refieren a la clínica, en donde, bueno, se les da una cita de primera vez, donde les platicaba yo al inicio que se les hace una historia clínica completa al paciente. Aquí es donde se hace el árbol genealógico. No siempre tenemos todos los datos desde la primera consulta para tener el árbol genealógico completo con todos los antecedentes, pero sí, no es así, pues se les da una cita de seguimiento para tener bien la información. De igual manera se hace una exploración física completa y con esta información es como podemos clasificar a nuestros pacientes de alto riesgo, es decir, con sospecha de un cáncer hereditario, riesgo moderado o riesgo bajo, que sería el bajo como un cáncer esporádico. Si es de riesgo alto, entonces es cuando ofrecemos el estudio molecular. Y en la segunda cita es en donde les entregamos este resultado, que ya dependiendo si es positivo o negativo, pues ya vemos si ofrecemos el estudio al resto de la familia y de acuerdo a estos resultados es como les damos seguimiento.
Normalmente cuando entregamos un resultado positivo, estos pacientes también ya se les ofrece una valoración por psicooncología, porque pues estos resultados no solo, recuerden, no solo tienen implicación para ellos, sino también para la familia. Entonces suelen ser resultados delicados y es importante que veamos que el paciente tenga la información necesaria y que la pueda transmitir igual a su familia para ver a quién se les puede ofrecer los estudios de extensión. Muchas veces vemos algunos sentimientos como de culpa por resultar que sí sea algo hereditario, a pesar de que, bueno, es algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, pero sí son pacientes que ya cargan con muchas cosas. Entonces, el decirles que aparte el cáncer resultó ser algo hereditario también es algo importante que tenemos que trabajar con ellos. Y bueno, obviamente el seguimiento en la clínica con ellos es cada 6 meses, justamente para ver que estos estudios de seguimiento vigilancia estén actualizados o para irlos solicitando, revisarlos, ver que no haya nada que nos llame la atención. Vamos actualizando igualmente los antecedentes de la familia. Y algo que es súper importante es que recuerden que todo esto es un manejo multidisciplinario, no solo trabajan los oncólogos, ginecólogos, los cirujanos o genética, sino que incluimos también a todos los especialistas que se hacen cargo de estos pacientes. Ahorita en la clínica nuestro mayor porcentaje de pacientes son mujeres, corresponden al casi el 90% de nuestra población. Esto tiene que ver también porque nuestro diagnóstico principal de referencia es cáncer de mama, ¿no? Cáncer de mama es lo que más vemos en la consulta, de hecho el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario es lo más frecuente. Aquí, por ejemplo, les quise traer por diagnósticos como las frecuencias que tenemos en nuestra población. Después de mama está el cáncer colorectal. El de ovario está cada vez siendo también un poquito más frecuente, por lo que les comentaba, que actualmente todas las pacientes con este diagnóstico de cáncer de ovario tienen que ser valoradas por un médico genetista porque en ellos es más frecuente encontrar que la causa sea algo hereditario. Entonces, si tienen una mujer con cáncer de ovario epitelial no mucinoso, independientemente de a qué edad se hizo el diagnóstico, si tiene o no tiene antecedentes de cáncer en la familia, es importante que la refieran a un servicio de genética para poder hacer la valoración. Y casi de nuestros pacientes, por ejemplo, la mayor, es casi mitad y mitad, pero aquí se ve un poquito más hacia lo que la mayoría de ellos no cumplen con antecedentes de cáncer familiares oncológicos, más bien el criterio de referencia suele ser por la edad al momento del diagnóstico, por los tipos de tumores que tienen nuestros pacientes y de acuerdo a nuestros resultados de los estudios moleculares que se les hace un panel. Aquí, por ejemplo, vemos que en amarillo se observan las variantes de significado incierto, que es la gran mayoría de los casos. Les recuerdo que estas variantes se han reportado paneles con hasta un 70% de variantes de significado clínico incierto y pues es importante que lo tomen en cuenta cuando se soliciten estos estudios. 22% de nuestras pacientes son positivas para alguna variante patogénica y 14% de ellas resulta con un resultado negativo. Y como les decía, pues mama ovario hereditario es el síndrome de cáncer más frecuente que tenemos. Esto explica por qué el 38% de las variantes patogénicas corresponden a BRCA1 y BRCA2, 11% a genes a MLH1, ¿no? Que tiene que ver con el síndrome de Lynch, que es el segundo más frecuente que vemos en la clínica, y bueno, ya otros genes como PALB2, CHEK2, MUTIH, entre otros, que son los que más frecuentemente se han visto en nuestros pacientes. Y bueno, eso es todo. Quería traerles, la verdad es que es algo muy, muy general, pero era para que vieran desde la importancia de identificar estos pacientes con síndrome de cáncer hereditario o en quién sospecharlos para poderlos referir y que vieran algunos ejemplos de casos clínicos que pues no siempre es lo que nos dicta el libro, ¿no? A veces podemos tener sorpresas cuando recibimos el estudio molecular, pero estos estudios son muy importantes para ver qué tipo de seguimiento o manejo hay que darle a nuestros pacientes. Y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Eso sería todo de mi parte. Agradecemos la excelente ponencia de la doctora Paulina Núñez Martínez. Le damos una constancia de su participación en las sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca para esta oportunidad. Y a todos los que nos siguen miércoles con miércoles, los invitamos para el próximo miércoles seguirnos sintonizando por esta misma vía. Que pasen un lindo día.